Hola Calaco, ¿cómo estás? Me alegra verte de nuevo a ti y ese bonito cerebro que siempre cargas. Vengo a contarte otra historia de terror. Espero que la disfrutes y me comentes qué te pareció. Y comencemos. Hay algo raro con mi sangre. Crecí en una pequeña comunidad del sur de Minnesota llamada Saint Cal. Éramos 8 familias, todas vagamente emparentadas. Tíos y tías de ambos lados de mi familia, junto con abuelos y 2 familias forasteras no emparentadas directamente por la sangre. Era un vestigio de la época hippie, y mi madre creció allí. En un principio iba a ser una especie de comuna agrícola para gente que quería vivir a su aire sin desconectarse por completo. No se trataba de una reunión religiosa o una secta, como muchos creen, sino de una forma de vida diferente y más cercana a la tierra. Mi madre dejó Saint Cal durante unos años para estudiar sociología, y allí conoció a mi padre. Yo fui un embarazo por accidente, y mi padre no quiso quedarse. Mi madre volvió a Saint Cal y me tuvo a principios de los 90. Nací en la casa en la que crecí. La vida en Saint Cal no era tan extraña como podría pensarse. Seguía yendo al colegio, solo que tenía que agarrar un autobús más temprano. Seguíamos yendo a la ciudad al menos una vez a la semana, y tenía muchos amigos a los que me fui uniendo a lo largo de los años, pero siempre me rodeaba un aire de diferencia. Mi madre me explicó que a muchos de los padres de los niños del colegio no les gustaba la gente de Saint Cal, porque éramos diferentes, un poco raros. A mi madre le aterrorizaban muchas cosas, pero sobre todo la sangre. Era su miedo número 1, y si alguna vez me hacía daño, intentaba taparme lo más rápido posible. Era extraño porque yo veía a los niños despellejarse las rodillas en el colegio todo el tiempo sin que nadie se asustara. Yo nunca me hice daño de esa manera, ya que mi madre se empeñaba en que fuera innecesariamente cuidadoso. A veces tenía que llevar coderas y rodilleras en el colegio, lo que acarreaba muchos problemas con los matones. Pero mi infancia llegó y se fue. La escuela primaria se convirtió en secundaria, que a su vez se convirtió en bachillerato. Entonces las cosas se pusieron difíciles. En los mejores días era un niño gal, pero la mayor parte del tiempo me llamaban loco por Jesús, sectario o incluso tirador de escuelas. Me tachaban de marginado sin que nunca hubiera una razón para ello. Supongo que es lo que tiene ser adolescente. También me negué a tomar las precauciones que me pedía mi madre. Dejé de llevar coderas y rodilleras a clase de gimnasia. Nuestro profesor tenía un acuerdo por el que los niños podían ir al gimnasio en lugar de practicar deportes de equipo, pero yo estaba cansado de que me separaran. Llegaba a un acuerdo con mi madre y me ponía varias capas de ropa, pero normalmente esperaba perderla de vista para quitarme algo. Si alguna vez se enteraba de que se me daban bien tanto el fútbol como el baloncesto, le daría un infarto. Fue durante esas primeras clases de educación física cuando empecé a notar que había algo diferente en mí. Claro, todos seguíamos creciendo, pero yo crecí un poco diferente. Casi no tenía pelo en comparación con los demás chicos, y mi cabello era cada vez más claro. Había pasado del pelo castaño al rubio fresa en unos 2 años. También empecé a notar un olor raro procedente de los otros chicos. Realmente apestaban. Tardé varias semanas en darme cuenta de que en realidad no eran ellos los que eran diferentes, sino yo. Olían como se supone que debe oler la gente. Mi sudor, en cambio, era más dulce. No necesariamente en el buen sentido, sino extrañamente dulce en comparación. No azucarado, sino más como el olor de un lácteo espeso. No había pensado en ello. Simplemente supuse que era así como se suponía que debía oler el sudor. Pero no era así. Había hecho un amigo en el instituto, Darren, un tipo bajito que entraba y salía de los grupos sociales como si fuera su trabajo. Le hablé de ello y le pedí que me oliera. Raro, lo sé. Y estuvo de acuerdo en que algo no iba bien. Me convenció para que hablara con la enfermera del colegio, pensando que podría tratarse de diabetes. Tenía miedo de que se lo contara a alguien, pero nunca lo hizo. Buen chico. Tuve una larga charla con la enfermera del colegio, Anita. Me tranquilizó mucho. Al parecer, la pubertad puede tener todo tipo de efectos extraños en el cuerpo humano. Un olor dulzón procedente del sudor no era lo peor que había visto, o en este caso, olido. Era raro, claro, pero era una época rara para el ser humano. Aún así, decidió hacerme unos análisis de sangre para asegurarse de que mis niveles de hierro y glóbulos blancos estaban bien.
En cuanto me clavó la aguja en el brazo, retrocedió y arrugó la nariz. La jeringuilla cayó al suelo y me levanté. Ella agarró un pañuelo y empezó a sonarse la nariz una y otra vez. ¿Qué demonios ha sido eso?, dijo. ¿Qué has...? No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Miré la gota de sangre que asomaba por mi brazo y no noté nada raro. Me limité a ponerme una tirita mientras Anita intentaba recuperar la compostura. Vuelve mañana, tosió. Hablaremos más, ¿ok? Pero el día siguiente estaba enferma. Me sentía incómodo con todo el asunto y quería hablarlo con mi madre, pero tampoco quería que se preocupara. Cuando tienes a alguien en tu vida que siempre está al límite, te acostumbras a ir con cuidado. La enfermera Anita tardó el resto de la semana escolar en volver a su trabajo. Inmediatamente me llamaron a la enfermería. Había perdido peso, mucho. Estaba bebiendo agua de una botella grande cuando llegué y tenía marcas oscuras alrededor de los ojos. No parecía estar bien, pero se iluminó al mirarme. Anita me pidió un nuevo análisis de sangre y yo accedí. Alineó 4 jeringuillas. Le temblaban las manos, pero recuperó la concentración cuando la aguja se acercó a mi brazo. Paso a paso fue llenando las jeringuillas, pero parecía emocionarse cada vez más. Juraría que me olfateaba el cuello. Todo fue extraño y me fui en cuanto me puso una tirita. Prometió hacerme algunas pruebas y avisarme en cuanto terminara, pero quería que volviera al menos una vez a la semana para una revisión. Por lo visto, el olor dulce del sudor era más grave de lo que yo pensaba. Le pregunté si debía ir al médico, pero se limitó a negar con la cabeza. Cuando salí de la enfermería, miré hacia atrás. Estaba en la puerta, mirándome desde el otro lado del pasillo. Sus ojos no se apartaban de mí. Me miraba el cuello, bebiendo de su botella de agua. Esta vez se lo dije a mi madre. No tenía ni idea de cómo iba a reaccionar. En lugar de hablar con la enfermera Anita, me sacó del colegio ese mismo día. Metió toda nuestra vida en cajas y rompió al menos la mitad de la vajilla. En menos de un fin de semana había empaquetado todo y alquilado un camión. Apenas tuve tiempo de despedirme de mis abuelos con un abrazo antes de irnos de la ciudad. Me vi obligado a cambiar de número de teléfono y mi madre juró que si no eliminaba mis cuentas en las redes sociales, rompería todas las pantallas táctiles que tuviéramos. Nunca la había visto así. Estaba aterrorizada. Por supuesto, mi madre no podía estar pendiente de mí todo el día. Sí tuve tiempo de revisar mis redes. Darren, que seguía sin creerse que me hubiera ido tan pronto, me dijo que las cosas se habían puesto raras en el colegio. La enfermera Anita había empezado a hacer preguntas sobre dónde me había mudado, y cuando el director no pudo revelar esa información, se puso agresiva. La policía intervino y se descubrió que se había llevado muestras de sangre a casa. Las cosas se pusieron confusas en este punto, pero Darren, cuya madre trabaja en la oficina del sheriff, había hablado durante la cena sobre la enfermera Anita, aparentemente bebiendo sangre directamente de las jeringas. Pero eso no fue todo. En los días siguientes, fue puesta bajo custodia. Estaba haciendo una especie de huelga de hambre y ni siquiera podía tragar agua. Murió de deshidratación, allí mismo, en la cárcel del condado, rodeada de paramédicos que intentaban entender por qué su cuerpo se resistía activamente a una vía intravenosa. Para entonces, mi madre y yo nos habíamos instalado en un pequeño apartamento de 3 habitaciones. Le hablé de la enfermera Anita y de lo que había pasado. Mi madre finalmente se sinceró conmigo. ¿Sabes lo que es la capsaicina?, me preguntó. Es lo que hay en la comida picante que hace que te duela la lengua y la garganta. Es una especie de autodefensa que se supone que hace que nos mantengamos alejados. Había oído hablar de ello y conocí el concepto. Esto que se supone que nos aleja solo lo hace más tentador, explicó. La gente puede volverse adicta. Para muchos tiene el efecto contrario al deseado. Se convierte en algo que se desea en lugar de algo que protege a la planta. ¿Entiendes lo que digo? Más o menos. No quería pensar que lo hacía, pero lo hacía. Nuestra familia es diferente, me dijo. Esperaba que esto no te pasara a ti. Pero pasó y tuvimos que mudarnos. Ella realmente trató de darme una vida normal.
Intentó no preocuparse, pero lo que hay dentro de mí se estaba volviendo extremadamente potente. Empecé a entender por qué nuestra familia había vivido aislada y por qué ella quería que tuviera cuidado con los demás. De niño no era tan peligroso, pero de adolescente era más fuerte que nunca. Por eso hasta yo notaba mis propios olores. Se habían vuelto más fuertes. Pero los años pasaron. Mi madre consiguió trabajo en una gasolinera y yo trabajaba como peón agrícola y recolector de cerezas. Las cosas iban bastante bien, todo se ha dicho, hasta el año pasado. Iba a recoger a mi madre del turno de noche, por lo menos temprano, cuando un camión que circulaba por el carril contrario se saltó un semáforo en rojo. Nos golpeó. No fue un golpe muy fuerte, pero sí lo suficiente como para hacernos dar vueltas de campana y caer en una zanja cercana. Mamá había estado mirando en el bolso y se golpeó la casa contra la ventanilla del acompañante, y yo contra el volante. El lado del acompañante de la parte trasera del coche quedó doblado como un origami. Apenas recuerdo lo que pasó después. Recuerdo que el conductor del camión vino a ver cómo estaba mamá, solo para arrastrarla por la acera. Recuerdo a los paramédicos y a un coche de policía. Recuerdo unos ojos que me miraban, delirantes y oscuros, bocas abiertas y ensangrentadas, tendones rompiéndose, un olor dulce y floral que ahogaba la gasolina que salía del coche, rojo. Recuerdo ver un rostro medio devorado, desgarrándose lentamente, ojos que solían consolarme habiendo perdido su luz, una pesadilla con la mandíbula floja, con la ropa y las extremidades destrozadas y tendidas sobre el hormigón como un sapo aplastado. No recuerdo mucho de la huida. Me siguieron por un campo de trigo y vomité en un cubo de agua junto a un pozo. Me escondí en un granero y me cubrí de heno para amortiguar el olor de mi sangre. Recuerdo una linterna que pasaba sobre mí mientras 3 personas se marchaban, buscando desesperadamente otro lugar. Bocas ensangrentadas, todavía masticando. Pupilas tan grandes que sus ojos parecían negros. Apenas respiraban. Sus respiraciones eran tan cortas que no podía ver cómo se movía su pecho. Lo logré. Nunca hablaría de esto en persona, pues no quiero arriesgarme a que alguien me encuentre. Me he mudado 2 veces desde ese incidente. Y estoy empezando a entender qué soy. El problema es que he empezado a tener cataratas. Lo sé, está en una etapa temprana, pero definitivamente está ahí, y está progresando rápidamente. Voy a necesitar cirugía. Alguien tiene que operarme, y yo solo temo que nunca despertaré de esa cirugía. No tengo ni idea de qué hacer. No puedo vivir así, temiendo constantemente que alguien se acerque demasiado y me huela. No me extraña que mi madre tuviera que dejar a mi padre. No me extraña que siempre tuviera miedo. Todos ustedes me están cazando, solo que aún no lo saben. Y bueno, esa fue la historia de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y coméntame qué te pareció y si tienes alguna otra historia en mente que te gustaría compartir para que la lea aquí. Y asegúrate de activar la campanita de las notificaciones para que no te las pierdas. Comparte esta bonita historia con tus amistades, por favor. Y mi Twitter X está abajito. Oli, solo venía a agradecer a César Fernández 147 y Michelle Honkay porque dejaron sus super gracias. Nada más que estoy bien güey y no me fijé en las notificaciones. Los TQM, gracias por apoyarme y por la paciencia. Y ahora sí, descansa.